Centro Cristiano Amigos. Se ven bien guapos todos desde aquí, oigan. Me da mucho gusto, de verdad, me da muchísimo gusto saludarles a todos, a quienes están en este lugar, a quienes están en la transmisión. De verdad, es un honor para mí. Yo les decía también en la primera reunión que, y no es que estén aquí, son amigos muy, muy amados y son familia para nosotros, sus pastores, sus hijos. De verdad que él decía que nosotros los retamos, yo digo al revés, ellos nos retan a nosotros, pero de esto se trata, ¿no? Que siempre podamos aprender unos de otros y la verdad es que son una congregación preciosa. Hace rato estábamos sorprendidas, mi hija y yo, de todo lo que ha pasado con la remodelación. Mi esposo ya había venido, pero yo no había tenido la oportunidad, y ver todo y que siempre van creciendo, van a más. Eso habla de la excelencia a la que Dios nos ha llamado. Así que felicidades, iglesia, por este lugar tan hermoso. Gracias a Dios por sus pastores que tienen esa visión. Así que denle un aplauso al Señor por eso. Y bueno, también reciban un saludo de parte de mi esposo, que anda por algún lugar de la República Mexicana también predicando. Bueno, me acompañan hoy mi hija, mi hermano. Tuvimos un evento este fin de semana precioso para nosotros porque nuestro papá era piloto, aviador, y también de hecho estudió en el Colegio del Aire aquí en Zapopan. Entonces, bueno, se celebró el 55 aniversario de la graduación de esa generación y ha sido un fin de semana precioso, pero cerramos hoy este fin de semana con broche de oro estando en este lugar. Así que pues gracias por recibirnos. También reciban un saludo de parte de Cancún. Decía mi amigo Amar, ¿cuántos quieren ir a Cancún? Levanten la mano. Yo alboroto el gallinero, amigo, nos vamos todos a Cancún, hacemos un congreso ahí a ver qué. Y todos, sí. Y pues bueno, vamos a orar para que sea Dios quien guíe esta plática, que sea su Espíritu Santo directamente en nuestro corazón. Así que acompáñenme. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias porque tenemos el privilegio y la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Este es el día del Señor, el día en el que nos gozamos, nos alegramos en ti, Señor Jesús, y hemos tomado este tiempo también para adorarte, para exaltar, Señor, tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir esa adoración. Y hoy también queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú quien nos hable ahora. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para poder recibir tu palabra. Ayúdanos a no solamente recibirla, Señor, sino a hacerla carne, a vivir tu palabra. Ayúdanos a poder comprobar, experimentar, Señor, las bondades que hay en ella, en tu palabra, Señor, y que seas tú hablando. Señor, permita que sea un instrumento mi vida, Señor, y que toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia. Bueno, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han sentido miedo? A ver, levanten su mano. Allá arriba, yo creo que todos, ¿no? En algún momento hemos sentido miedo y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Una cosa que no es lo que vamos a tocar hoy es el temor de Dios, que es el temor reverente, que es el que nos da el honrarle. Pero hoy vamos a hablar acerca de eso que a veces nos paraliza, eso que a veces nos invade, que es el miedo. Y bueno, hay diferentes tipos de miedo. Poder identificarlos es importante. Hay miedos reales, hay a veces cosas que nos han sucedido o que están sucediendo, que son reales y que de pronto nos hacen que el miedo nos invada. También está un miedo irracional, que de ahí también viene la ansiedad, ¿no? La ansiedad tiene que ver con, de hecho le dicen miedo al miedo, porque no sabes concretamente a qué. Simplemente empiezas a tener esas sensaciones horribles que sientes, que pierdes el control, que te vuelves loco, que te vas a morir, etcétera, pero es un miedo realmente irracional. Está el miedo patológico, el miedo social. Hay gente que tiene fobia social y que estar con personas les da como mucha ansiedad, etcétera. Hay personas que le tienen miedo a compromiso. ¿Has escuchado de alguien así? Que tenga miedo al compromiso de hacer un matrimonio, miedo al compromiso de entrar en un trabajo, de permanecer en algo, etcétera. Hay personas que tienen miedo al compromiso. Hay personas que también tienen miedo a ser descubiertos. Y bueno, esas personas son las que están bajo una mentira,
¿no? Hay una canción por ahí, a ver si ustedes se la saben, que dice, no debes tener dos amores. ¿Se la saben? ¿No se la saben? Ah, ajá. Ahí sí. No, dicen. Y entonces, bueno, cuando estamos bajo una mentira, obviamente quien está bajo esa mentira tiene miedo a ser descubierto, evidentemente. También hay personas que tienen miedo a la soledad. Hay personas que pueden incluso entrar en una relación insana, tóxica, incorrecta, incluso de violencia, porque dicen, prefiero que me mates, que me pegues, pero no me dejes, porque tengo pánico a quedarme solo. Entonces, imagínense a qué nos puede llevar el miedo. Obviamente también está el miedo al abandono, miedo a la muerte. Hay personas que tienen mucho miedo a morir porque no saben qué va a pasar con ellas, y hablaremos con ella de eso después. Miedo a ser incapaz. ¿Cuántas veces a lo mejor no hacemos algo por miedo? Hay una persona hace muchos años, cuando todavía estábamos pastoreando en Mérida, que era un chico que le dijo a mi esposo, bueno, ya terminé la prepa, quiero ser arquitecto, pero primero voy a estudiar para maestro. Y mi esposo así de, o sea, ¿cómo por? Y le dice, es que si yo termino la carrera de maestro, entonces ya no me hacen el examen de admisión para entrar a arquitectura. Y mi esposo así, ¿por? Le dijo, o sea, ¿me estás diciendo que vas a desperdiciar 3 o 4 años de tu vida estudiando algo que no te gusta para evitar un examen de admisión? Porque no se sentía capaz de poder enfrentar ese examen. Y entonces me acuerdo muy bien que mi esposo le dijo, ¿sabes qué? No puedes hacer eso. Yo te voy a pagar un curso de preparación para el examen y vas a presentar ese examen de admisión y vas a pasar con la ayuda de Dios también. Y así fue. Este chico se preparó y entonces hoy es arquitecto, pero imagínense lo que hubiera pasado si de pronto, por evitar algo, por sentirte incapaz, haces algo que no tiene ni sentido. Bueno, también hay ese tipo de miedos. Ahora, la Biblia, escuchen, hace 365 referencias sobre no tener miedo o sobre no temer. Y esto es impresionante y no hay nada tan exacto como Dios, que justo hace 365 referencias para que tengamos una referencia para cada día del año. O sea, tenemos todo un año lleno de la palabra donde Dios nos dice, estoy contigo, no temas, no te voy a soltar, yo voy delante de ti, etc. Entonces, ahí está. Ahora, fíjense muy bien porque amo la palabra. Dice Salmo 56:3. Dice así, pero yo cuando tengo miedo, y me voy a detener aquí un momentito, porque, a ver, el miedo es una emoción básica. ¿Han visto Intensamente? Bueno, ya vieron, ¿no? Es una emoción básica también como la alegría, como la ira, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que está dentro de las emociones normales que también llevadas de manera sana nos protegen. Vamos a ver también de eso más adelante. Pero la Biblia no nos dice, nunca vas a tener miedo. O sea, sería un tanto ilógico que siendo, diría mi esposo, carne y hueso y un pedazo de pescuezo, no tengamos miedo, somos también carne, ¿no? Entonces, dice aquí la palabra, que es lo que me gusta, cuando tengo miedo, quiere decir que el salmista también tenía miedo, ¿no? Cuando tengo miedo, y luego dice, confío en ti. Entonces está hablando de una manera en la que cuando tenemos miedo, nuestra respuesta inmediata tiene que ser confiar en Dios. Entonces, dice Job, el capítulo 4, versículos del 14 al 15. Y bueno, ustedes saben la mayoría, la historia de Job, que es un hombre de Dios que perdió absolutamente todo. Se murieron sus hijos, se murió su ganado, perdió sus riquezas, todo lo que tenía. Lo único que no perdió fue a su esposa. Y la esposa, que ya saben lo que la esposa le dijo, ya maldice a Dios y muere. Entonces ahora sí que, bueno, ella tuvo su manera de procesar lo que había pasado, ¿no? Pero realmente él había perdido todo. Y después él menciona esto, me sobrevino un espanto y un temblor.
que estremeció todos mis huesos. Y escuchen que dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Alguien ha sentido esto? Híjole, ¿no? Sientes así como, ay, ñañas, como que ñañaras, ¿no? Cuando se te sube el muerto. ¿A quién se le ha subido el muerto? Y entonces estás dormido. A mí me ha pasado en varias ocasiones donde y quieres, no puedes ni hablar ni gritar y estás sintiendo ahí. Y entonces, bueno, tenemos que saber que hay que aprender a identificar también que hay espíritus de miedo. Y mi pastora, la doctora Pardillo, nos dijo a mi esposo y a mí, hay espíritus que se alimentan de tu miedo. Fíjense muy bien en eso. Y lo comparo mucho con los perros. Cuando yo era niña, me acuerdo que me decían, si tú pasas junto a un perro, no demuestres miedo. Nos decían, ¿verdad? ¿A cuántos les dijeron eso? ¿A cuántos en la transmisión les dijeron eso? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué te dicen? Huele tu miedo y entonces te ataca. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero yo no lo iba a averiguar. Entonces yo simplemente pasaba y así que no hagas contacto visual, dile perrito, perrito, todo bien, si quieres le lanzas una salchicha o lo que sea para que no te ataquen, ¿no? Pero los espíritus operan de esta manera también. Cuando el enemigo sabe que te puede captar poniéndote una cadena de miedo, va a utilizar todos los recursos necesarios que te aten a ese miedo. Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es vivir con miedo. Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, esto le pasaba a Job. Percibía que espiritualmente había un ambiente de mucho miedo y pues obviamente después de todo lo que le pasó a Job, ¿cómo no, no? Ahora, el miedo es una emoción que se manifiesta en la adversidad, por supuesto. Cuando estás enfrentando algo difícil, tienes miedo. Y tiene un fuerte impacto aún en nuestra área física. El miedo es el más cruel de los consejeros. No podemos y no debemos abrir nuestros oídos a todo aquello que nos quiere implantar miedo en nuestra cabeza, en nuestra alma. Y si vivimos con miedo, por eso les decía, una vez que tengamos miedo, tenemos que tratar ese miedo, porque si no, entonces estaremos viviendo con miedo. Yo les decía en la mañana, a ver, ¿cuántos amamos nuestro país? Yo amo México, me encanta todo de México, soy más mexicana que el mole. Amo mi país, pero tengo que reconocer que en estos momentos nuestro país no es un país seguro, ¿cierto? No es un país donde puedas salir a caminar por la noche, a veces ni por el día, tranquilamente, sin que estés viendo a ver quién viene atrás de ti. ¿No te ha pasado que vas caminando y de pronto escuchas unos pasos y tú ya vas, caminas más rápido? O sea, a veces la gente, la sociedad está viviendo con miedo y eso no nos permite ser libres. Vivimos en un país donde desgraciadamente hay desapariciones, donde de pronto la gente deja de estar y nadie sabe qué pasó con ella. Entonces, evidentemente son cosas que si no llevamos delante de Dios, nos van a atar y nos van a quitar la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. El temor, por supuesto, es resultado de la incredulidad. Por supuesto. Ahora, Josué, acompáñenme a Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y dice así: esfuérzate y sé valiente. Ya hemos escuchado eso, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y quiero detenerme aquí un momento, porque cuando enfrentamos algo difícil, necesitamos tomar esta palabra, porque enfrentar una dificultad de tu familia, económica, de trabajo, de lo que sea, requiere que nos esforcemos y seamos valientes. Necesitamos tomar de la fuerza del Señor y caminar con arrojo y valentía y tomar el toro por los cuernos, ¿o no? Tenemos que enfrentar aquello. Y dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Segunda vez, dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy
valiente. Ahí le pone el muy, como diciendo, a ver, la palabra nos ha dicho, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza. Entonces, en esos momentos de aflicción dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes para ser cristianos, ¿o no? La vida cristiana es para los arrojados, ¿no? Para los valientes. Y después dice, no, Moisés te mandó, no te apartes de ella. No, para conforme a la ley que Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado y prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa. Y después por tercera vez, chequen cómo menciona que va subiendo el énfasis del esfuerzo y de la valentía, porque después dice, mira, ahí llama nuestra atención Dios, mira que te mando. Porque si pensábamos que el esforzarnos y ser valientes era una sugerencia del Señor, aquí Dios nos está diciendo que es un mandato. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor estará contigo donde quiera que vayas. Dale un aplauso al Señor. En tu casa, cuando salgas de tu casa, cuando vayas al trabajo, cuando vayas al súper, cuando te vayas de vacaciones, en todo lugar está el Señor contigo. Puede ser que tú a veces digas que yo no siento que el Señor esté conmigo. Es que no se trata de que lo sientas, es que es una promesa y es una realidad. Lo veas, lo sientas, lo percibas o no, Él está contigo y no te dejará, porque esa es su promesa, ¿ok? Ahora, fíjense en estas frases. El miedo siempre estará dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Solemos ver las cosas de una manera más fatalista, más fuerte, más gigante. Cuando algo nos asusta, cuando una persona es agredida, por ejemplo, en la calle o alguien le violenta de una u otra manera y después tiene que rendir declaración, está comprobado que la persona violentada, cuando tiene que describir a su agresor, lo ve como, le dicen, ¿como cuánto mide? Pues como 2 metros, ¿no? Y luego a la hora de identificar resulta que el cuate mide unos 50. O sea, es que el miedo nos hace ver todo más grande, nos hace acrecentar, nos hace ver gigantes, nos hace ver que aquello que vamos a enfrentar es mucho más difícil. Mira, si tú comparas como adulto tus miedos con los miedos de tus hijos, tú vas a decir, ay, el chamaco tiene miedo que se le abra el closet o tiene miedo porque el muñeco está así. O sea, es decir, tú puedes decir que el miedo de tu hijo no es irracional, no es tan importante, pero es el nivel de miedo que él está enfrentando. Y el nivel de miedo que tú estás enfrentando a veces también te paraliza. Entonces a veces vemos las cosas más grandes. Luego otra frase dice, la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida. ¿Cuántas personas tienen miedo a la muerte? Imagínate. Porque todos enfrentamos a lo mejor este pensamiento de, pues no sé cuánto me quede de vida y no sé qué va a pasar y si me va a doler, si no me va a doler. O sea, puede ser un miedo, digamos, normal. Pero hay personas que de pronto se quedan y dicen, no sé qué va a pasar conmigo después de que muera. O sea, no sé si realmente
y ponen a pensar, no sé si hay cielo, si hay infierno, si me voy al cielo, si me voy al infierno. Y aparte hay el engaño, ¿no? Porque ahora tú prendes la televisión y entonces te muestran el infierno como una fiesta, ¿no? Así donde tú llegas al infierno y están todos chunta, chunta, chunta. Y el diablo es el que te da los tragos gratuitos, ¿no? Pero es un engaño. Finalmente, tenemos que determinar qué clase de vida queremos vivir en esta tierra y saber cuál queremos que sea nuestro destino cuando dejemos ahora sí que este paquetito, ¿no? Luego, otra frase es, el hombre tiene miedo sin peligro. Inventa el peligro para justificar su miedo. Otra frase, el corazón que está lleno de miedo está vacío de esperanza. Ahora, ¿dónde surge por primera vez el miedo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te lo has preguntado? Probablemente tú ya lo sabes. Génesis 3:10. Y él respondió, fíjese, capítulo 3 de Génesis, ¿no? Demasiado pronto, diría yo. Y él respondió, refiriéndose a Adán, oí tu voz en el huerto, le dijo a Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo supo Adán lo que era el miedo? ¿Cómo supo? Nunca antes se había experimentado el miedo. No dice, tuve vergüenza, Señor, porque pequé contra ti, porque te desobedecí. No fueron las palabras de Adán. Las palabras de Adán fueron, tuve miedo. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y pues desde entonces hemos experimentado los seres humanos el miedo. El miedo nos da un pretexto a veces también para no relacionarnos con Dios, nos da un pretexto para no servir a Dios o servirle de manera deficiente. Hay personas que dicen, no, pues es que, híjole, es mucho compromiso y yo tengo miedo de... A veces, o sea, todos los que conocemos a Cristo, nuestro anhelo por mero agradecimiento es, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Qué puedo hacer? No puedo devolverte lo que tú has hecho por mí, pero por agradecimiento yo quiero servirte. Y entonces, a veces cuando hay miedo, no podemos hacerlo. Ahora, el miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, escuchen, como por ejemplo, se incrementa el consumo de energía celular, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral. A su vez, se disminuyen o se detienen las funciones no esenciales, se incrementa la frecuencia cardíaca y la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente las extremidades inferiores en preparación para huir. Se inicia una cascada hormonal desde el hipotálamo a la hipófisis y las glándulas suprarrenales, incrementando, escuchen, los niveles de adrenalina y cortisol. Ahora, decíamos hace rato que el miedo o el estrés, de alguna manera, es algo que puede protegernos si lo llevamos de manera correcta. Es decir, si yo veo que estoy muy cerca de un acantilado, me produce miedo. Entonces, el efecto corporal es lucha o huida. No puedo luchar contra el acantilado, pero puedo huir y me alejo para evitar dañarme, ¿me explico? Por eso se disparan los niveles de adrenalina y cortisol. Eso que de pronto, no sé si te ha pasado, que cuando estás enfrentando algo difícil, estás aquí arriba, ¿no? Enfocado, no te cansas, y ya que pasa todo así. Bueno, el problema es cuando vivimos en miedo, porque entonces vivimos con la adrenalina y el cortisol acá todo el tiempo. Y eso, mis queridos, es veneno puro para tu cuerpo. Literal puede matarte. Entonces, ¿por qué es tan importante que aprendamos a identificar qué es lo que está pasando? Tratar con ese miedo, llevarlo delante de Dios, porque si no, podemos morir. Mira,
¿Cuántos nos acordamos de la maravillosa pandemia que enfrentamos? Ni queremos levantar la mano nada más de acordarnos, ¿verdad? Fue un tiempo muy difícil, mundial, donde murieron personas, probablemente aquí tú perdiste algunos familiares, amigos, nosotros perdimos muchos amigos, incluso amigos pastores, o sea, fue un tiempo muy difícil, pero dicho por las personas incluso sobrevivientes que estuvieron cerca de morir, dicen, es que un miedo me invadió, era como algo que de pronto estaba, lo mencionaban, como algo denso, como algo que nos llenaba de miedo, y la mayoría de las personas murieron de miedo. O sea, más allá que claro, que el virus, lo que sea, pero era el miedo porque el miedo tiene la capacidad de debilitar nuestro sistema inmunológico y nos hace enfermarnos muy fácilmente. Entonces, eso es algo que nos viene afectando. Ahora, pregunta, ¿los miedos se heredan? ¿Son hereditarios los miedos? Bueno, vamos a ver. Escuchen, los miedos no se pueden heredar. Todos nacemos con algo denominado patrones fijos de acción, conocidos como los circuitos neuronales para tener miedo ante alguna circunstancia que ponga en peligro nuestra vida, que es lo que les había explicado hace un momento. Si tú como papá presentas un miedo a un objeto o una circunstancia en particular, pues no le heredas, genéticamente no le heredas ese miedo a tus hijos. Pero si al nacer cualquier ser humano es expuesto de forma repetitiva y orientado por sus padres, su comunidad o su cultura, transmitiendo temor, esta persona aprenderá y adoptará ese mismo miedo. Es decir, las mamás que de pronto podemos ser un poquito más aprensivas que los papás, no salvo uno que otro extraño caso. Porque no sé si han visto esos videos donde comparan cómo cuida mamá al niño, ¿no? Y la mamá va así con el carrito ayudándole al niño y el papá lo sube, lo tira, lo baja. Bueno, diferencias, ¿no? Pero hay mamás que podemos ser más aprensivas y de pronto nuestro hijo de 1 año empieza a querer subir la escalera y las mamás, ¡no! ¡No te subas ahí! Y el niño, te vas a caer, fíjense, te vas a caer y te vas a romper la cabeza y se van a salir tus sesos. Y encima te voy a dar un chanclazo por desobedecerme. Pasa el tiempo y tienes un joven que no es capaz de ir a pedir un trabajo porque tiene miedo. O sea, esos miedos que transmitimos a nuestros hijos de no enfrentar situaciones, a fin de cuentas les afecta. Probablemente nosotros nos identificamos porque mamá o papá nos transmitió miedo. Y entonces eso nos ha paralizado y nos ha creído sentirnos incapaces. Entonces, tengamos mucho cuidado, aquellos que tenemos hijos, y si tú eres joven, que en algún momento te vas a casar y vas a tener hijos, trata hoy con esos miedos, para que no los transmitas a tus hijos. Entonces, los miedos no se heredan, pero sí se enseñan. Ahora, el temor patológico nos enferma, nos causa estrés. ¿Cuántos vivimos a veces estresados? Estamos así, ¿no? Escuchen, memoria deteriorada. ¿Cuántas veces no llegamos a la cocina y nos quedamos? ¿A qué venía? ¿No? Abres el refrigerador y dices, ¿qué hace la plancha aquí? O sea, qué rollo, ¿no? Y entonces, a veces eso es producto del estrés, a veces producto de los miedos que tenemos allá internos, etcétera. Nos produce alta presión. Hay personas, y me imagino que habrán personas médicos o personas que trabajan en el área de la salud, hay personas que no son hipertensas, son hiperreactivas. O sea, se les sube la presión por el estrés.
Entonces, imagínense a qué punto podemos llegar. También sistema inmune debilitado, que es lo que le decía el caso de COVID y todo el rollo, ¿no? Sistema inmune debilitado, nos enfermamos más, estoy atendiendo a una chica que está viviendo muchísimas situaciones, muchísimo estrés y tiene mucho tiempo con gripa, con esto, con lo otro. O sea, cada vez que la atiendo, de algo está enferma y real está enferma. Entonces, tenemos que saber que nuestro cuerpo resiente sí o sí aquello que no hemos logrado liberar en nuestro corazón, en nuestra alma. Cuidado con el miedo. Escuchen bien este dato. ¿Qué es el miedo? Es una emoción que para estar presente es capaz de esconderse tras los celos, la vergüenza, la ira, la tristeza, la violencia, el ego o el control, etc. Es decir, tú puedes decir, no, yo no tengo miedo, pero a lo mejor soy una persona que sufre de celotipia, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué son los celos? Miedo. Y una persona violenta, dice mi esposo esta frase que me gusta mucho porque es verdad. Un violento es ¿cómo es? Un gigante en violencia es un enano en emociones. Una persona con miedos y entonces refleja o tiene un mecanismo de defensa por medio de la violencia, pero realmente es una persona con muchos miedos. Y así, la tristeza, la ira, el ego, el control, la persona que todo quiere controlarlo. Una persona que se le sale algo de control, que las cosas no son exactamente como ella quiere, es una persona que vive con un miedo constante. El miedo tóxico se caracteriza por ser irracional. De ahí vienen los ataques de ansiedad. Te dicen, es que, ¿por qué te sientes así? No sé. O sea, pueden haber muchas situaciones, que bueno, eso ya es como un poquito más profundo, pero en ese momento que una persona está pasando por un ataque de ansiedad o de pánico, es un miedo al miedo. Psiquiátricamente así lo mencionan, un miedo al miedo. O sea, simplemente tengo miedo de sentirme con miedo y entonces empiezo a manifestar síntomas que me hacen pensar que me voy a morir aquí, que me hacen pensar que voy a perder la cabeza, que me hacen pensar que me quiero aventar de un puente porque esto no lo puedo enfrentar. Entonces son cosas que realmente se llegan a apoderar de la persona, pero que realmente no sabe qué pasa. El miedo nos hace caminar en esclavitud, mis amados. Ahora, 1 de Juan 4:18, dice así en la NTV. En esa clase de amor, ¿en qué clase de amor? En el amor de Dios. ¿Cuántos aquí hemos experimentado el amor de Dios? Levanta bien alto tu mano si tú has experimentado el amor de Dios. Bien. En esa clase de amor no hay temor. Dice, porque el amor perfecto, que es el de Dios, expulsa todo temor. Y luego dice, si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos acerca de Dios? Tenemos una cultura en México donde hay mandas y se flagelan. ¿Por qué? Por miedos. Y a veces, como cultura, a veces también vivimos de esta manera, a veces como cristianos también, porque una cosa es que yo sé que Dios es bueno, como aquí lo mencionamos hace rato, en todo tiempo, Dios es bueno. Entonces, una cosa es que yo lo sepa aquí y otra cosa es que yo lo experimente. Son cosas diferentes. Porque a veces puedo decirlo, estoy convencida, pero me cuesta trabajo entender en mi espíritu, en mi corazón, en mi alma, que el perfecto amor de Dios me hace evitar ser guiada por el miedo. Fíjense, incluso cómo ve uno las cosas. Yo me acuerdo que han visto la serie de Chosen. Maravillosa serie, si no la has visto, vela. Es impresionante. Y hay una escena donde está la mujer samaritana. Y entonces llega el Señor Jesús con la mujer samaritana, llega al pozo
Y la manera en que lo narra me cambió la perspectiva. Porque cuando el Señor Jesús le empieza a decir, ¿y dónde está tu marido? Porque 5 maridos has tenido y el sexto que tienes no es tu marido. Entonces, yo cuando lo leía, francamente, me he de confesar, yo cuando lo leía, yo me imaginaba al Señor Jesús. ¿Y dónde está tu marido? No tengo marido. Cusca, porque 5 has tenido y el que tienes ni marido, ni es tuyo, ¿no? Entonces, yo me lo imaginaba casi así como que suave, ¿no? Y cuando lo vi en la serie, te prometo que me lloré. Porque me hizo cambiar la perspectiva de que la manera en la que Jesús llamó la atención de esa mujer en ningún momento, o sea, le dijo, porque ella ya se iba y le dijo, no te vayas, porque yo sé que has pasado por esto, porque has tratado de llenar tu amor con maridos, pero tienes que saber que solamente yo te voy a dar el agua de vida que tú necesitas. Y entonces la manera en la que lo presenta esa serie me voló los sesos, porque dije, ¿cuánto me falta conocer el amor de Dios? Porque a veces hacemos o no hacemos por miedo. Proverbios 29-25 dice en una versión de Passion, dice, el miedo y la intimidación es una trampa que te detiene. Pero cuando pongas tu confianza en el Señor, estarás sentado en un lugar alto. O sea, aprender a poner nuestra confianza en Dios no es fácil, pero quien ya ha tenido miedo y puso su confianza en Dios y caminó en fe, puede experimentar que la próxima sabes que Dios está ahí. Yo les decía hace rato en la mañana que al ser mi papá piloto, pues prácticamente hemos viajado en avión toda nuestra vida, desde recién nacidos. Y yo me acuerdo que algo que nunca se me va a olvidar y siempre lo tengo muy presente, es que cuando mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí, porque mi hermano era todavía muy pequeño, a lo mejor sí le tocó, pero no me acuerdo, pero yo me acuerdo que nos llevaba en el avión y todavía nos dejaban subirnos a la cabina con él, ¿no? Y entonces yo era muy feliz. Y a veces el avión, ya sabes, ¿no? Las turbulencias y se hacía y así. Pero yo me acuerdo que yo me sentía tan segura, porque yo decía, mi papá es el capitán, todo va a estar bien. De verdad, les puedo decir que yo no tenía miedo. Y imagínense si eso yo sentía siendo una niña con mi papá, siendo un ser humano, que perfectamente falible. Imagínate en el avión de tu vida, sabiendo que tu capitán es Cristo y que tu vida está completamente segura con Él. Y tu avión no se va a caer. Necesitamos combatir el miedo y eso es con fe, mis queridos. La fe que no es probada no es fe. Así que tendremos que enfrentar situaciones que nos harán enfrentar miedos, confiando en lo que Dios nos ha prometido. Y entonces veremos que aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Y aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es una bendición, porque el miedo nos ciega, nos paraliza, no nos permite ver con verdad. El espíritu de miedo forma una prisión en tu mente. La fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera en que Dios las ve. Muchas veces el temor se fortalece en nuestro interior porque nos enfocamos demasiado en lo que las noticias dicen, en lo que dice acá, en lo que dice allá. En la pandemia, repito, ¿a cuántos no nos llegaban los mensajitos así de que no, que ahora, que no sé cuánto, que todos nos vamos a morir? Dice por ahí un TikTok, o sea, sí te vas a morir, pero no ahorita. Ahí, sí. Ahí luego lo ven. O sea, cálmate, sí te vas a morir, pero no ahorita ya. Entonces, pero no, a veces nos enfocamos demasiado, ¿no? En las cosas, noticias y miedos. Entonces, dice también la palabra que Dios ve nuestro corazón, ve
No ve nuestro exterior, no ve lo grande de nuestra estatura, ve nuestro corazón, mira dentro de nosotros, y eso hace que Él también vea la capacidad que tenemos de poder buscarlo a Él. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio un espíritu de cobardía. No nos lo dio. ¿Cómo derrotamos a ese enemigo? Necesitamos tener una transformación interna. Y eso es todos los días. Todos los días enfrentamos a lo mejor miedos, unos más pequeños, unos más grandes. Cuando Jesús murió y resucitó, se activó el plan de redención que puso un pedazo del corazón de Dios en nosotros y que puede liberarnos del miedo. La transformación del corazón nos cambia y nos capacita para confiar en Dios como niños. Los niños no tienen bronca con confiar en Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vemos un lunar, vamos a Google y ¿qué encontramos? Cáncer de piel. ¡Ah! A mí que tengo cáncer, es un lunar, ¿no? Así que cálmate, ¿no? Y los niños, me siento mal. Y el niño dice, ¿puedo orar por ti, mami? Dios te puede sanar. No tiene problema para creer. Ningún problema. Y el niño ora, ¿y qué crees? Sanas. Porque es su corazón lleno de fe. El problema es que les quitamos la fe a los niños con nuestras mismas reacciones a los miedos. La transformación del corazón nos cambia, nos cambia, nos cambia. Tenemos que rendirnos a Dios también todos los días. Un primer paso es rendirme a Dios y decir, Señor, yo no te conocía y hoy quiero conocerte, hoy me rindo a ti, quiero vivir para ti. Ese es el primer paso en el que le decimos al Señor, quiero que entres a mi vida. Pero también tenemos que rendirnos a Él todos los días. Y necesitamos empezar a ejercitar nuestra fe. El fruto de la fe es muy importante porque es la manera en que Dios nos diseñó para caminar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos tener fe? Teniendo una relación con Él. Y una relación con alguien tiene que ser diaria, constante, si no, no es una relación. Un tiempo que busquemos diario al Señor. A veces ponemos 1000 ocupaciones, pretextos, y el Señor ahí sigue. Y a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Pues yo sigo acá. El tema es que tú me busques, dice Dios. Los creyentes que viven por fe tienen una relación con Dios, vivimos a la expectativa de lo bueno que vendrá. Una persona con miedo tiene expectativa de lo malo que vendrá. Pero cuando aprendemos y todos los días ejercitamos esta fe, decimos, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Tengo una expectativa. ¿Qué hay para mí hoy? Y sabes, aprendemos a identificar las bendiciones. Y hoy, Señor, me ayudaste a enfrentar esto, hoy pude hacer esto, hoy logré hacer esto. Algo pequeño, a lo mejor algo pequeño, pero Dios te ayudó. Él te lo prometió y Él te lo cumple. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti?
porque si te tengo a ti, no necesito nada más en la tierra. Y eso nos hace vivir en libertad, en gozo, aún en las circunstancias difíciles. Un gozo que el mundo nunca te va a dar, que la sociedad nunca va a poder suplir. Es algo que viene de su espíritu al tuyo. Yo te pido que te pongas de pie, por favor, ahí donde estás. Y vamos a tomar un tiempo simplemente para orar unos segundos. Yo voy a orar, pero te pido que ores tú también ahí en tu lugar. Y adoraremos un momento donde reconozcamos, probablemente nos hemos dejado guiar por el miedo, y eso no te hace menos espiritual. Créeme, estamos en el mismo barco y lo experimentamos. Pero hoy el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, porque este mundo lo que quiere es implantarte miedo. No le permitas al enemigo eso. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, amado Jesús, porque sabemos que nuestro corazón puede estar confiado en ti. Señor, porque no hay nada que el enemigo pueda hacer para hoy alejarnos de tu amor. Señor, tu palabra dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor, Señor. Ese amor, Señor, que echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús, hoy yo declaro, Espíritu Santo, que tu santa presencia está llenando las vidas que están en este auditorio, que están en sus casas en la transmisión. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que vengas y toques, transformes, Señor, llenes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor, porque en ti ha confiado. Vamos a adorar, querida familia, al Señor. Jesús en mi familia, tu nombre es... Centro Cristiano Amigos.